Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale clic en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Hace unos 12.000 años el mundo se encontraba en la etapa final del duro periodo seco y frío del Dría reciente. Para esas épocas primitivas, los dioses habían erigido al pastor Etana como rey en Mesopotamia, y los dioses civilizadores se disponían a comenzar su tarea de impartir nuevamente los conocimientos culturales a las gentes de la tierra que escaseaban de saberes para su supervivencia, al inicio de una nueva etapa de vida, después del diluvio universal. Así que nuevamente los humanos, hijos de la tierra, volvían a resurgir de entre su arcilla y ante la mirada de los formadores divinos. Hola amigos, bienvenidos a Haider Art. Continuando con la saga Anunnaki, vamos a retroceder 12.000 años en el pasado y vamos a conocer de algunas extrañas costumbres que tenían estos antiguos pueblos originarios del Neolítico. Vamos a conocer la forma en que los dioses nuevamente ayudaron al hombre para formar una civilización, sobre todo en el Oriente Próximo. Para empezar, debemos retroceder un poco más en el tiempo, hasta alrededor de los años 12.900. Para esta época inicia y termina el diluvio universal. Así que al término del diluvio, el dios Enlil, al cual conocemos dentro de nuestras creencias religiosas como Yahvé o Jehová, encargó a la diosa madre Nintu y al dios de la sabiduría Enki las medidas necesarias para evitar la superpoblación humana. Esto es mencionado en un fragmento de tablilla paleobabilonio, perteneciente al catálogo que compone el poema de Atrahasis, compuesto hacia el 1646 a.C. Parte de esta tablilla nos menciona lo siguiente de manera literal. Ellos tuvieron a bien decidir. Yo he calmado mi ánimo. Enlil abrió la boca y se dirige a Enki, el príncipe. Bien llama a Nintu, la matriz, y reflexionad los dos en la asamblea. Enki abrió entonces la boca y se dirige a Nintu, la matriz. Oh divina matriz, tú que estableces los destinos, impone entonces a los hombres la muerte. Además, la triple ley que se aplicará a los hombres. Entre ellos, además de mujeres fecundas, también habrá otras infecundas. Entre ellos, actuará con rigor la funesta demoniesa, para raptar a los bebés de las rodillas de sus madres. Instituye igualmente las mujeres consagradas, Ujbaptu, Entu e Ihishitu, con su veto particular que les prohíbe ser madres. El texto nos menciona cómo Enlil el jefe invita a Enki, nombre sumerio, al cual los semitas acadios llamaban Ea, y a Nintu, a reflexionar sobre el futuro de los hombres. Durante esta reflexión se toman algunas medidas para evitar la superpoblación humana. Una de estas medidas es imponer a los hombres la muerte, ya que estos en periodo anterior al diluvio gozaban de una vida más duradera, es decir, vivían mucho más. Esto lo podemos atestiguar en los diferentes catálogos de listas de reyes antediluvianos, que nos enseñan cómo los reyes de antaño podían vivir decenas de miles de años. Esta tarea la debe de llevar a cabo la diosa madre, por ser ella la diosa del nacimiento. También el dios Ea establece la esterilidad entre las mujeres, que a la par también la llevan los hombres. Habría mujeres fecundas y otras infecundas. También establece la mortalidad de los infantes, que metafóricamente serían raptados por la demoniesa, es decir, la muerte. Esta demoniesa sería conocida por los mesopotámicos como la Mashtu y por los hebreos como Lilith. También Ea instituye a las mujeres Ujbaptu, Entu e Ihishitu, que serían mujeres consagradas al sacerdocio de los dioses. Por esto se les prohíbe ser madres. Estas serían algunas medidas que tomarían los dioses civilizadores para evitar la superpoblación de los humanos. Tiempo después, estas medidas servirían para formar una especie de culto a la muerte que se vería con mayor claridad en el Próximo Oriente.
luego que los dioses dejaran de dar la ambrosía y el néctar que alarga la vida a los humanos, y luego de realizar algunos posibles cambios en la genética humana para evitar su vitalidad, los dioses comienzan el trabajo civilizador. Este trabajo es llevado por diversidad de dioses, donde los principales serían Enki o Ea, al que conocemos dentro de nuestras creencias religiosas como Lucifer o Satanás, por la diosa madre conocida como Nintu, Nima o Ninhursag, y por diversos dioses menores, en los cuales podríamos encontrar a los Shishishi, de los cuales muchos podrían ser los llamados actualmente como los alienígenas grises. Estas entidades divinas comenzaron los procesos civilizadores por allá a finales del periodo del Dryas reciente. Hacia el final del Dryas reciente, hace 11.500 años, surge un periodo denominado protoneolítico o neolítico precerámico. Para este periodo posiblemente el dios Enki comienza con el despliegue de su aparato civilizador, llamando a sus seres denominados Apkayus. Estos Apkayus eran hombres pez de gran sabiduría, y fueron 4 los que llegaron a civilizar a las gentes postdiluvianas. Más tarde llegaron otros sabios Apkayus de nacimiento humano, pero con una gran inteligencia dada por Ea. Todos estos sabios enviados por Ea sirvieron como asesores de los reyes y civilizaron a gran parte de la población postdiluviana, como los ancestros de los Dogones en Malí, los cuales fueron civilizados por unos extraños hombres pez hace miles de años. Para más información con respecto a los sabios hombres pez, puedes ver uno de mis trabajos audiovisuales llamado Los Anunnaki, los hombres pez venidos del mar, video complementario de esta saga Anunnaki. Para el protoneolítico es posible que algunos descendientes de Sem, el hijo de Noé, hayan emigrado hacia el sudeste de Turquía, hacia las tierras de Sanliurfa, y allí fundaron un santuario o templo donde se recordaba el diluvio universal y donde se ofrendaba a los dioses. Este templo es conocido como el santuario de Göbekli Tepe, el cual fue fundado hace 11.500 años. Luego, parte de estas gentes o sus descendientes migraron un poco hacia el noreste de Sanliurfa y fundaron una ciudad a la orilla del río Éufrates, llamada Nebali Gori. En esta ciudad también construyeron un santuario similar al de Göbekli Tepe, por esa misma época de inicios del protoneolítico. En estos dos sitios de inicios del protoneolítico se evidencia el culto a la serpiente en varias de sus representaciones artísticas, donde la serpiente representaría a la tierra y por ende al dios sumerio Enki, cuyo nombre traduce Señor de la Tierra, y al cual se le relaciona en la cultura mesopotámica con seres escamosos, como los dragones y las serpientes. Esto también es evidente en las tradiciones religiosas de origen abrámico, donde a Lucifer o a Satán se le compara con la serpiente y con el dragón. Así que puede ser una posibilidad de que este culto sea en honor del dios Enki, y como hipótesis es también posible que la forma de los santuarios representen al collar de moscas de la diosa madre Nima. En estos dos complejos también se evidenció el llamado culto al cráneo o a la muerte, ya que se han encontrado cráneos con incisiones rituales y relieves de hombres decapitados. Más tarde, en la misma era de Leo y en el neolítico precerámico, posiblemente otros descendientes de Ziusudra por parte de Can migraron de Anatolia hacia el sur y se instalaron en las tierras situadas entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Estas tierras son conocidas como Canaán. Estas tierras ya eran habitadas por la cultura natufiense desde hace unos 13.000 años. Ya para inicios del 9000 a.C., los descendientes de Ziusudra toman posesión de las tierras que no le pertenecen. Luego se mezclan o guerrean con los natufienses y construyen una ciudad amurallada con una torre. Esta ciudad es la conocida como Jericó. En Jericó se inició la agricultura a menor escala hace unos 11.000 años, y también se evidencia el culto al cráneo y a los muertos, y puede existir la posibilidad de que se hayan realizado sacrificios humanos en el neolítico precerámico y en el neolítico. Durante el protoneolítico se construyeron muchos más asentamientos en el Próximo Oriente desde Anatolia, como Nebali Gori.
pasando por Mesopotamia, con el sitio conocido como Tel Mureibet, ubicado a orillas del Éufrates en Siria, y yendo hasta las tierras de Canaán, donde floreció Jericó y muchos otros asentamientos. En la mayoría de los asentamientos se fabricaban estatuillas que se usaban para el culto religioso, aunque para esta época son escasos los restos arqueológicos, puesto que en el norte de la tierra apenas terminaba el Traia reciente y recién se iniciaba el trabajo civilizador de los dioses a los nómadas. Tiempo después de estas fundaciones termina el periodo del Protoneolítico e inicia el periodo conocido como el Neolítico Acerámico, coincidiendo con la aparición de la Era de Cáncer hace 10.500 años. Para esta época se abandonan ciudades y santuarios del Protoneolítico, como Göbekli Tepe y Nebali Corí. Los dioses han acompañado a los hombres durante este proceso inicial de retorno a la civilización, pero también hay algunos dioses o ángeles a los cuales consideramos demonios o entidades malignas que buscan sacar provecho negativo de la humanidad. Esto es mencionado en el libro apócrifo de los Jubileos, escrito a finales del segundo siglo antes de Cristo, donde en el capítulo 10, verso 1 y 2 nos menciona lo siguiente: en el tercer septenario de este jubileo comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. Se llegaron los hijos a su padre Noé y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Este texto nos menciona cómo los demonios comenzaron a seducir a los nietos o descendientes de Noé. Estos demonios pueden ser dioses o ángeles contrarios a Yahvé y en cierta medida contrarios a Lucifer. Estos demonios que colaboraban con civilizar a la muchedumbre también buscaron provecho de los humanos. Así que varios de estos ángeles convencieron a las gentes al abandono de la autoridad de Dios Yahvé y buscaron su propia veneración, donde algunos de estos exigían sacrificios humanos para ser calmados o para realizar favores. Estos sacrificios humanos se han realizado en el Neolítico y en los periodos siguientes. También estos dioses suscitaron conflictos y guerras entre los pueblos para expandir su poder y regocijarse con el derramamiento de sangre. En la era de Cáncer, que se inició con el Neolítico Acerámico hace 10.500 años, la humanidad prosperó de gran manera. Ya habían lluvias abundantes y las gentes, con ayuda de los dioses, comenzaron a cultivar nuevamente a gran escala. Esto es mencionado en un mito sumerio conocido como los orígenes postdiluvianos de la agricultura, presente en una tablilla muy fragmentaria. Este mito lo podemos encontrar en un libro conocido como Cuando los dioses hacían de hombres, escrito por el asiriólogo John Botero. Este mito nos menciona lo siguiente: con la finalidad de abrir canales, de limpiar las acequias, de regar con el chaduf los vastos campos, de utilizar la abundante agua para regar prados y campos, los dioses pusieron a disposición de los hombres la laya, la azada, la cera y el arado, que animan la tierra, y desde entonces los hombres empezaron a hacer crecer la cebada. Desde entonces, ante el cereal todavía joven allí presente, ellos esperan pacientemente, día y noche, el tiempo necesario, atentos. Desde entonces, ante el cereal productor de la cebada de siembra, ellos se postran antes de ponerse a trabajar, ante el cereal productor de la cebada tardía. El mito en principio nos menciona sobre la vida humana durante el Neolítico Precerámico, durante el Traia reciente, cuando el clima era frío y seco, sin lluvias y agua corriente. En esta época se practicaba poco o nada la agricultura y la domesticación del ganado. Por eso la población humana disminuye mucho. Luego nos menciona en lo narrado anteriormente, y después de una laguna o pérdida de líneas de texto, cómo los dioses ponen a disposición del hombre la agricultura con todas sus técnicas. Desde entonces el hombre se dedicó a la agricultura. Para este periodo inicial del Neolítico ocurre una rebelión de dioses y hombres. Los Igigi, contrarios a Enlil, seducen a Nemrod, nieto de Can, y a varios nietos de Noé, o Ziusudra, para que rechacen y desafíen al dios Enlil. Estos reclutan además gentes para que participen en la edificación de una ciudad y una torre en la llanura de Sumer. Enlil llega y derriba la torre y confunde las lenguas.
De la torre y de la ciudad no quedaron ni las ruinas, al parecer todo fue destruido. Después de la rebelión que pretendía sabotear los planes de Yahvé, para estas épocas del inicio del Neolítico acerámico, predominan la tierra Lucifer y Nintu como los principales dioses custodios o civilizadores del planeta, o al menos de parte de este. La agricultura comienza a hacer su aparición a gran escala, con la cosecha de cereales, como de la cebada, el trigo, la lenteja, entre otros, y con la producción de varias leguminosas, y aunque aún predomina la caza de animales para sobrevivir, también se empieza de manera lenta la ganadería, con la cría de ganado menor. La agricultura y la ganadería permitieron que se construyeran grandes ciudades más complejas, esta vez con adobes de barro secados al fuego, para la construcción de sus edificios y casas, y de piedras para sus murallas y torres. Para esta época surgieron importantes y avanzadas urbes, como la conocida Catalhoyuk, que se ubicó al sur de la península de Anatolia. Esta antigua ciudad se erigió hace 10.000 años. En esta ciudad se encontraron misteriosas pinturas de unos pájaros gigantes, los cuales son identificados con buitres, grifones, y de seres humanos diminutos y sin cabeza. Esta escena puede representar a los pájaros devorando la carne de los cadáveres sin cabeza de algunos difuntos de Catalhoyuk. También se encontraron variedades de estatuillas femeninas que representan, al parecer, el momento de dar a luz. Estas estatuillas son llamadas diosas madre, también conocidas como las diosas Venus, y pueden representar a la diosa madre Nintu y a las diosas del nacimiento, nombradas en la antigua religión de Anatolia y de Mesopotamia. Además, en dicha ciudad se puede ver la veneración al toro, que puede representar a una divinidad masculina, como a Enlil o al padre de Enlil, a Anu, ya que a estos dioses se les comparaba con un toro o uro salvaje. Luego llegaron ciudades más pequeñas como Kayonu, al sur de Turquía, y Kan Hasan, muy cerca de Catalhoyuk o Çatalhöyük, y Ain Ghazal, localizado al este de Amán en Jordania. Estas ciudades fueron edificadas hace 9.000 años. En Ain Ghazal se encontraron grandes estatuas de hombres y mujeres, modeladas con yeso o arcilla, sobre un armazón de caña. Estatuas similares han sido encontradas también en Jericó y en Naal Emar, y pudieron ser empleadas en rituales religiosos, como un culto de veneración al ancestro. También pueden representar a los ancestros míticos del pueblo, o por qué no, a sus dioses civilizadores. En estas ciudades se practicaban ritos religiosos similares, donde se sepultaba a sus muertos sin cabeza en los hogares. Las cabezas o cráneos se han encontrado apilados en otros lugares, donde han sido decorados y pintados. Se les ha puesto conchas en las órbitas de los ojos y algunos se han cubierto de yeso. Este tratamiento a los cuerpos es conocido como el culto al cráneo, donde se piensa que se hacía una especie de veneración a los ancestros, que aún después de la muerte ejercían una influencia en sus descendientes. En los dos primeros periodos del Holoceno se muestra una verdadera preocupación o veneración hacia la muerte, siendo posible que algunas de estas muertes hayan sido sacrificios humanos, donde a la víctima se le cortaba la cabeza y luego su cuerpo era dejado al aire libre para ser devorado por los buitres. Pero generalmente este proceso del corte de la cabeza se realizaba como ritual en cuerpos de personas ya fallecidas. Esta veneración a la muerte puede ser un reflejo de la vitalidad humana perdida después del diluvio, ya que según el mito expuesto inicialmente, las gentes antediluvianas tenían una vida larga y prolongada, donde podían vivir decenas de miles de años. Pero después del diluvio, los dioses decidieron otorgar la muerte rápida a los humanos, hasta en su mocedad, pero también puede ser un reflejo de todos los caídos durante el diluvio y durante el periodo del Dría reciente, donde los cuerpos no se enterraban y estos eran devorados por los buitres y los animales de carroña. Todo esto le mostró a las gentes su caducidad en este mundo y de cómo les esperaba un destino mortífero que no se podía cambiar. Por esto, trataban de remediar este trágico destino reviviendo a sus ancestros en los ritos del culto al cráneo.
Para esta época cabe destacar que el custodio o civilizador de este mundo fue un dios relacionado con el inframundo y con la muerte. Este dios es Enki, el ángel caído, donde según los mitos Hopis, cuando después del diluvio universal llegaron al continente americano, allí con el primer ser que se toparon fue un dios llamado Masao, el cual era el custodio del nuevo cuarto mundo postdiluviano. Este dios es el dios del inframundo y de la muerte, y es un dios que en cierto sentido se relaciona con el dios mesopotámico Enki o Ea, y con Lucifer o Satanás, también con Osiris, el señor del inframundo egipcio, del cual surgió esa gran importancia hacia la muerte, que se vio reflejada en el libro de los muertos del antiguo Egipto. Así que el culto a la muerte del preneolítico y del neolítico acerámico puede estar relacionada con la pérdida de la vitalidad humana y también con el dios de la magia, los ritos y de los exorcismos, el señor de la tierra llamado Enki.